Hola, muy buenos días. Yo soy Freddy Castañeda, un experto y director de una empresa de ciberseguridad. Y hoy tengo el gusto de compartir un café virtual con Esteban Gudiel, que es un consultor y analista experto de ciberseguridad con más de 7 años de experiencia, atendiendo clientes en distintos momentos de la seguridad de sus empresas. Y el objetivo es que podamos humanizar, que podamos bajar de las nubes esa concepción que tenemos de la ciberseguridad y sacarla de las computadoras, de ese ambiente técnico y podamos hablar de qué pasa en el ambiente cibernético, qué es realmente la ciberseguridad. Y ha sido una de nuestras preocupaciones en Cybernova, ¿verdad? Que como directores de empresas necesitamos realmente dimensionar cómo se muestran los riesgos o la posibilidad de un ataque en nuestras empresas y cómo podemos traducir eso a el impacto de la continuidad de nuestro negocio y de nuestras empresas. Así es que, Esteban, bienvenido. Qué gusto compartir contigo. ¿Querés saludar a nuestra audiencia? Sí, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Pues Esteban Gudiel, consultor y analista de ciberseguridad para Cybernova, más de 6 años de experiencia en el medio. Hemos tenido, pues, como todas las empresas, sus bajas y sus altas, pero creo que estamos trabajando bastante bien. Pues mira, yo creo que son temas algo complejos. Vamos a tratar de no mencionar muchos tecnicismos, no, vamos a tratar de que sea pues em, enfocarnos directamente a entender el motivo de la ciberseguridad. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es mucho más común de lo que la mayoría de empresas creen. Ya hoy en día los ciberataques ya no son una excepción, son parte del día a día de cualquier empresa que use un medio electrónico para comunicarse. Ya recordemos que no, yo creo que no hay empresa hoy en día que no use un medio electrónico, un correo electrónico, un WhatsApp, una página web para pues poder laborar el día a día. Entonces son sistemas que actualmente sí o sí pertenecen a la nube. Entonces, todo esto que se mantiene en nube tiende a tener activos digitales o información digital. Yo creo que la pregunta ya no es si te van a atacar, sino si ya pasó y si no te diste cuenta. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, que es parte de, a nivel de hacking o a nivel de ethical hacking. Los hackers que son muy buenos, son expertos en esa rama. Entre más sigiloso y entre menos bulla se haga en el ataque, más el impacto automáticamente va a ser mayor, porque ellos puede ser que ya estén dentro de una red. Pues fíjate que muy cierto lo que decís, ¿verdad? Ya hoy por hoy ya no nos damos cuenta de realmente qué está pasando en el ambiente digital y yo no sé, yo no solo mencionaría que las empresas que tienen riesgo son aquellos que tienen activos digitales visibles hacia el público, ¿verdad? Porque hay empresas que no necesariamente tienen una plataforma digital para comercializar o presentar sus propuestas de valor, sino que si tienen un servidor donde guardas datos de clientes, facturación de clientes, todo eso lo manejamos en un ambiente digital, aunque no lo estamos exponiendo al público. Estas empresas también tienen riesgo. Correcto, correcto. Yo creo que aquí viene un tema, es que no tiene que ver con el tamaño de la empresa. Ya, como decís, no importa si es una multinacional, una empresa mediana. Al final, todas las empresas, ya sea mediana, pequeña o grande, tiene que tener el uso de un correo electrónico, una computadora, ciertos accesos remotos, sistemas compartidos para trasladar información entre los departamentos. Em, yo creo que media vez se tenga un sistema informático ya que nos permita trabajar, tenemos que buscar una forma de protegerlo. Ya, todos los negocios dependen de un sistema para en un cajero, digamos, un ejemplo, un cajero automático o un cajero de, pues, una empresa pequeña, pues tiene su propio sistema y ese sistema hay que ver si tiene vulnerabilidades. Ya. ¿Por qué? Porque la información que va a estar sobre ese cajero van a ser el sistema de facturación de cobros, ya. Entonces, todo eso puede ser que, y más si pues son esos lugares en donde muchas veces regalan el internet
y no tienen algún firewall que esté haciendo la gestión para segmentar el internet que yo estoy regalando al internet que yo uso para trabajar. O sea, eso es algo muy peligroso hoy en día. Considero que el hecho de regalar internet de una manera libre es una vulnerabilidad muy grande, realmente, si no se gestiona de la manera correcta. Mencionaste la palabra firewall y como nuestro objetivo en este podcast es poder ayudar a toda nuestra audiencia a entender toda el ambiente donde puede haber un ciberataque. El firewall, me corriges si lo entiendo correctamente, es aquel programa que nosotros solemos contratar para ponerlo en nuestra computadora y que nos defiende de viruses, por ejemplo. Es como comúnmente he Sí. notado yo que la persona común entiende un firewall. ¿Es esto correcto? Ok, mira, te explico de una manera muy sencilla. Em, Todos los sistemas informáticos tienden a pasar cierta información. Ya tu teléfono maneja cierta información, tu computadora maneja cierta información. Un firewall, ya, em, muchas veces para una computadora se conoce como un antivirus. Ya, eso es lo más común que se tiende a escuchar, un antivirus. Ya. El antivirus se va a encargar de verificar si esta información cuenta con, en este caso se le dice, no quiero usar tanto tecnicismo porque existen firmas que tienden a tener los ransomware. Un ransomware utiliza ciertas firmas ya por medio de MitraTac. Entonces, estos antivirus tienden a detectar estas firmas o estos comportamientos que van a tener ciertas computadoras y por medio de un antivirus se va a trabajar la protección de estos sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Excelente. A que Ujú. si yo no tengo un antivirus instalado en mi computadora, al momento de que yo descargue algún archivo, yo me pasaron una imagen, yo la ejecuté, yo la abrí en mi computadora y yo no tengo un antivirus o una capa de protección en mi computadora que me permita detectar esta actividad, automáticamente el ransomware o ya sea phishing, existen muchos tipos de virus hoy en día y creo que con el tema de la automatización va a haber ahí un aumento bastante elevado con el tema de virus, pero realmente también la IA no solo se está integrando a los virus, sino también a los protectores. Ya hoy en día creo que ya hay muchas herramientas que vienen a agregar estos módulos de IA para permitirnos no solo entender la herramienta, sino pues también tener esa parte de automatización y un apoyo. Quiero aprovechar para comentarle a nuestra audiencia que este es el primero de muchos podcasts que queremos hacer. Realmente queremos agregarle valor al mundo, a la Unión Europea y al mundo en general, y que podamos estar mejor protegidos en un ambiente de alto crecimiento de tecnología, como mencionaste, la inteligencia artificial. En un podcast posterior, pues hablaremos exactamente o más en detalle del impacto de la inteligencia artificial, tanto que usan los hackers o los atacantes y que usan las herramientas de protección contra esos ataques. Entonces, eso lo tocaremos en un tema más adelante. Y también mencionaste cosas muy interesantes como ransomware, phishing, que realmente son tipos de ciberataques. Entonces, más adelante también tocará el podcast en donde hablemos específicamente de cuántos tipos de ciberataque hay. Yo tengo mapeado que hay cerca de 32 tipos de ciberataques que realmente no todos los conocemos o los entendemos. Pero buenísimo, te agradezco mucho esos comentarios. Creo que sí nos pone las bases para seguir conversando. Entonces, si hablamos de cómo es el antes de un ciberataque, eh, ¿cómo suelen qué señales podemos buscar y que suelen ignorarse que un dueño de una empresa o los empleados, los colaboradores de una empresa suelen ignorar cuando están siendo atacados? ¿Cómo es ese ambiente antes de un ciberataque, Esteban? Mira, Freddy, yo directamente en mis años de experiencia, en mi expertise, he estado en varios eventos en donde directamente sí se ve y se siente y el impacto es muy fuerte realmente, el hecho de pues
uno está acostumbrado como un IT a llevar su día a día y es complicado porque uno cree que tiene medidas de seguridad y realmente todas estas personas que mencionaba, los hackers, están día a día viendo cómo se saltan esas medidas. Y si uno no se actualiza, pues tiende a tener deficiencias. Mira, te voy a contar una experiencia muy personal. Eso fue hace más o menos unos 5 años. Yo estaba trabajando como IT, yo era el encargado de la empresa como tal. Era una empresa directamente que pues se dedicaba a un rublo del trabajo de fachadas para los edificios. Entonces, mira, pues la empresa a nivel de informática realmente su fuerte no era el invertir en la tecnología. Ya la mayoría de ciertas, se podría decir, los licenciamientos de las computadoras, pues no había, no, el dueño no buscaba invertir en esto, porque pues él decía que no era necesario o veía como no invertir. Realmente él siempre me decía, yo le proponía las propuestas, mira, ¿por qué no compramos un paquete de licencias de antivirus? No, realmente no. O mira, ¿por qué no trabajamos en pues mejorar el firewall, ya o mejorar ciertas herramientas que nos van a permitir obtener un mejor control al momento de que pase algo? Eso se lo estuve mencionando yo más o menos 6 meses y cabal, en el séptimo mes me llaman, había llegado a la oficina, estaba pues haciendo limpieza, mantenimiento en la computadora y me llama un muchacho de bodega. Me dice, Esteban, por favor, puede venir, mi computadora, no sé qué le pasó. Ah, con mucho gusto, yo agarré mi tableta, bajé, le pregunté qué pasó y yo veo que directamente en la computadora ya nos era un mensaje para el pago de un rescate directamente. O sea, no hubo un antes, no hubo la computadora, no sé, estuvo lenta, la computadora me empezó a tirar mensajes, nada. O sea, me llamaron, yo llegué y directamente en la pantalla un mensaje que decía tu información ha sido encriptada y si tú quieres que tu información se desencripte, por favor, realiza el pago a tal tarjeta de un banco de España. Entonces, cuando yo miro eso, le digo, yo lo volteo a ver al chavo y ¿qué hiciste? ¿Va? Me parece fascinante el ejemplo que nos estás poniendo, porque la sensación de normalidad en la empresa la tenemos desde el dueño de la empresa, que es a quien le estabas reportando la necesidad de actualizar el programa de seguridad que tenían, y luego que por el giro de negocio que se dedican a actualizar, renovar fachadas de edificios y por no estar en un ambiente digital para comercializar o prestar sus servicios, creyeron que no podían ser atacados, ¿verdad? Entonces uno vive Sí, en el sí, ambiente de nunca nos ha pasado nada, ¿verdad? sí, sí, realmente yo creo que eso es un punto que hoy en día el empresario es muy difícil hacerles entender el impacto que va a tener un incidente de estos. Em, Volviendo a la historia, nosotros estábamos implementando el tema de los backups. Ya nosotros trabajábamos un backup casi que mensual, en donde digamos que del 1 al 5, me tocaba a mí ir a hacer backups, ir a buscar a cada persona, mire, deme su laptop. Entonces nosotros teníamos ese respaldo de la información, porque el virus, o sea, si fue un ransomware, el que infectó la primera computadora fue Bodega, y después me llaman de otra área X, contabilidad. Mire, fíjese que igual, otra vez. Se empezó Mire, la Freddy, propagación, ¿verdad? realmente empezó con el tema de propagación. El problema aquí es que cuando sucede esto, es un término que yo me inventé que se llama el pollo sin cabeza. Y es que cuando realmente pues uno a un pollo le vuela la cabeza y el pollo todavía empieza a ver Corre qué para hace, todos empieza a loquear. lados. Corre para todos lados y me tocó. O sea, yo lo viví de una manera muy brutal. Realmente creo que no estaba tan preparado en ese entonces para tomar las decisiones que se tienen que tomar, pero es complicado porque uno como IT piensa o tiene la idea de que en algún momento va a pasar, pero cuando pasa es complicado porque las personas tienen que llevar su día a día.
ya, y es donde se Sí. empieza a tener impacto en la operación. Como tal, esta empresa, su rol era 24/7, ellos trabajaban de lunes a lunes, y más la computadora de bodega, que era la que tenía el historial de todo el inventario de herramientas, y para despachar un camión necesitan esa computadora sí o sí, ¿ya? Y tenían que hacer una entrega a Imagínate. ese, o Sí. sea, se frizó solo una computadora, frizó toda la operación de la empresa. Una computadora. Va, fíjate que lo que mencionas, ¿verdad? Confianza excesiva en las herramientas que ya tenemos y no nos damos, y por ejemplo, tú nos lo estás contando, Esteban, desde tu rol de IT, de una persona de tecnología. Ahora, ¿cómo lo entendemos realmente las personas dentro de una empresa o el gerente general que lo que está viendo es la rentabilidad, la atención a sus clientes, que cumplamos con los tiempos, que cumplamos con los contratos, que cobremos, que paguemos? Entonces, ¿en qué momento entra realmente el tema de ciberseguridad como un indicador clave de desempeño y de monitoreo dentro de la organización? Voy a aprovechar, Esteban, a decirle a nuestra audiencia, si alguien que nos escucha se está preguntando si su empresa podría estar en una situación sin saberlo, ese es exactamente el tipo de conversación que solemos tener con una primera llamada de asesoría, en donde nuestro equipo de consultores y analistas de ciberseguridad nos pueden apoyar y podemos hacer un análisis de vulnerabilidades. Tú usaste esa palabra, ¿verdad? Analizar las Correcto, vulnerabilidades de tu empresa. Creo que sería un buen correcto. punto de partida, pero avancemos en el caso. Digamos, este es el ambiente. Nos Sí, contaste cómo era el ambiente, como que muy relajado, normal, antes del sí, incidente. Te llaman, vas a ver una computadora que sufrió el ataque y se empezó a regar en la compañía. Seguimos contando, porfa. correcto. Buenísimo, qué Mira, interesante. en este momento es un punto en donde tu rol es buscar ayuda, porque ya se sale mucho de tus manos, ya, y lo que en ese entonces me tocó que hacer es ir con el dueño directamente, entrar a su oficina, mire, está pasando esto. Y realmente es bien impactante ver la cara de una persona que no entiende mucho de informática y entrar y decirle, mire, nos encriptaron 7 computadoras, ¿va? O sea, el dueño se me quedó viendo así de un color ¿Qué es eso? increíble, o sea, pero ¿qué? Explícame, ¿qué pasó? Entonces ya entra una parte en donde, pues, si en la empresa hay una junta directiva, se busca una reunión con la junta directiva y se les proponen dos cosas. La primera es tratar de solucionarlo uno. En este caso, nosotros teníamos el sistema de los backups. Ya realmente el sistema del backup no va a detener el ataque, sino el sistema del backup nos va a permitir agarrar la computadora, formatearla desde cero y cargarle la información del backup. Además hay un gran riesgo, ¿verdad, Esteban? Porque primero tenías que identificar cuál es el último backup y verificar si ese backup no Correcto. está contaminado con el mismo ransomware, Correcto. ¿verdad? Sí, era tiempo, o sea, era al final. En ese entonces mi propuesta hacia los dueños de la empresa fue, o me dan el tiempo a mí para poder parar el virus, porque yo necesito apagarlo todo. Yo necesito que todo se quede apagado, necesito empezar a correr antivirus, pero para eso es tiempo, ya, todo eso es tiempo. O directamente pagar el rescate, ya. ¿Qué decisión vamos a tomar? Bueno, entonces me dice el dueño, ¿cuánto tiempo te tardas o cuánto tiempo necesitarías que yo pare la operación? Ya. Y yo le dije, mínimo, mínimo. Aunque yo duerma, desayune aquí y yo aquí me quedo durmiendo, le dije yo, una semana, le dije. Eso va a depender del tamaño de la organización. Ya, mínimo una semana. Y me dijo, no puedo. O sea, yo en esa semana, numéricamente, yo pierdo más de lo que me es pagar el rescate. Ya, porque yo tengo que entregar proyectos, él pues maneja su cuadro de costos y me dijo, no, no me sale, entro en números rojos. Entonces le dije yo, Ok. bueno, ¿cuánto es del rescate? Cierta cantidad, o sea, estaban pidiendo una cantidad exagerada de plata, lo estaban pidiendo en libras esterlinas, si me recuerdo yo, porque no eran ni dólares ni euros, eran libras. Mira, Una una cantidad. pausa más, Esteban. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de lo que acabas de decir? Que yo como un estudioso del tema de ciberseguridad, estudié un caso justamente donde en España
no me recuerdo bien el poblado de España, pero en un poblado X, los atacantes usaron España como un test, ¿verdad? Como una población donde pusieron a prueba un ataque cibernético como el que nos estás contando. Y lo que sucedió 3 semanas después es que ese mismo ataque apareció en Guatemala, en Centroamérica. Correcto. Y lo interesante fue que usaron un mercado europeo para hacer la prueba y después se fueron al otro lado del continente, a un país que tiene otra cultura de ciberseguridad, ¿verdad? A nivel de empresarios. Y realmente, cuando el estudio de casos dice que en España los atacantes tuvieron un 15% de éxito, pero que en Guatemala, en Centroamérica, realmente tuvieron un 40% de éxito. Entonces, Mm, lo que me estabas mencionando, eh, una empresa en un país X que recibe un ataque y le piden un rescate, que pague un rescate de sus servidores del otro lado, de otro continente, y le están pidiendo que pague en libras esterlinas, ni siquiera fue en euros, en sí, España, ¿verdad? Sino que libras correcto. esterlinas. Entonces el mundo ya está súper conectado, aunque tú no hagas negocios con Europa desde un país de Latinoamérica. El país de Latinoamérica sí está sujeto a ataques que vienen desde otros países del mundo, ¿verdad? Mira, Me yo, parece yo interesante el caso. te soy sincero, realmente hoy en día accesar o tener este tipo de virus, existe la dark web, existen muchos sitios en donde tú puedes entrar directamente y pagar cierta cantidad de dinero por adquirir un virus. Entonces, A lo la que verdad. nosotros, Ya porque están a la obviamente venta los después virus. ya se venden, ya hoy en día, ya tú entras a ciertas páginas, buscas, el que busca encuentra, ¿ya? Y hoy en día creo que es más accesible poder obtener este tipo de software, porque al final todo esto es software. Em, yo logré detectar que directamente el virus que nos atacó a nosotros fue un virus que habían ellos comprado ya y modificado. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, cuando yo vi la pantalla de encriptación, estaba en español, no venía Ajá. directamente, no, cuando pues te muestran la pantalla de la muerte o como tú le quieras decir, estaba todo legible en español, ¿ya? Pero más sin embargo sí había como que una marca personal de la persona que lo hizo, ¿sí? Pues hasta pura película de miedo, la pantalla de la muerte, le llaman La ustedes en pantalla de el, la en el muerte, ambiente, sí, ¿verdad? sí. Sí, pero interesante, Mira, ¿verdad? ¿Cómo pues mira, todo se da? Una pregunta relevante ahí es, ¿se paga o no se paga el rescate de tus servidores? Creo que eso, eso depende de depende cada caso, mucho ¿verdad? de cada caso, del tamaño de la empresa y va a depender más todavía del tiempo que hayan tenido estas personas dentro de la red. Porque ahí viene algo muy importante, Freddy, y es que realmente cuando tú ya logras accesar a una red, tú puedes utilizar ciertos métodos. En este caso, tú puedes, si tú ya estás dentro de una red, lo complicado es entrar. Ya lo complicado es Ok. si vas a usar una backdoor, si vas a, en este caso, entrar por medio de una IP pública, en este caso, si tú vas a buscar alguna forma de tratar de entrar a una red remota, ¿ya? Pero cuando tú Ujú, ya estás adentro, ya te es más fácil adquirir cierta información, ¿ya? Porque tú puedes escuchar el tráfico que está dentro de esta red, ¿ya? Y cuando tú estás escuchando esa red, el tráfico, tú puedes por medio de protocolos y por medio de, en este caso, ya sea, existen muchas herramientas, pero la mayoría, tú puedes usar ciertos sistemas operativos que te permiten trabajar, o sea, a nivel de hacking, ya sea un Kali, un Parrot, que son sistemas operativos que te permiten, que se sale de lo estándar y son sistemas operativos directamente para este tipo de situaciones, ya, son muy peligrosos, pero existen y son de manera muy accesible hoy en día para todas las personas. Ya yo creo que anteriormente decía, la ciberseguridad es súper complicada y realmente hoy en día tú te metes a internet y pones un curso de cómo hackear una red Wi-Fi, ya, y lo puedes hacer en una semana. Si tú te esmeras, ya lo vas a hacer.
Yo Esteban, creo que buenísimo. Fíjate que me vienen tantas ideas a la cabeza porque con lo que nos estás diciendo, yo recuerdo que se dice que normalmente cuando sucede un ataque, como lo que nos contaste, que el bodeguero te llamó, mire, Esteban, fíjese que la computadora tiene algo raro. claro, No significa que el ataque sucedió en ese momento, sino que no, muchas veces, hasta 2 años antes, el hacker consiguió alguna información que le dio acceso a la red de la empresa y estuvieron escuchando la red para ver quién dice qué correcto, puertos están abiertos, identificar correcto. qué hacer. Y cuando ya surgió la alarma, que es lo que nos pasa a nosotros, muchas empresas nos llaman justo en el punto cuando el problema ya explotó. Lo ideal es que esa Correcto. llamada ocurra antes, que seamos Sí, proactivos en la protección de nuestros datos, ¿no? pues mira, yo creo que ese es el punto más crítico y es la llamada de auxilio. O sea, cuando realmente una empresa te llama a decirte, mire, me están atacando o mire, ya me están botando los sistemas, pues he tenido otro caso también en donde me tocó ir presencialmente a la empresa porque los estaban bombardeando. Ya, o sea, literalmente esta empresa tenía pues unas ciertas publicaciones a nivel de internet. Y cuando yo fui a revisar, o sea, los bots se empezaron a comer el consumo del servidor de una manera increíble. O sea, estoy hablando de que eran 15, vamos a ver, unas 25.000 peticiones por segundo. O sea, es una cantidad impresionante de información y ya tanta información empezó a saturar la base de datos, pero yo creo que ese caso lo podemos dejar para otro día porque es un poco más complejo. Pero volviendo al Está bien, caso y el solo, pago solo, del... solo quiero aclarar para nuestra audiencia, Esteban, digamos, porque el tema técnico de que hubo hasta 25.000 requerimientos, Sí, entonces como como queremos bajar la ciberseguridad para que todos la entendamos, sí, entonces claro. a lo que se refiere es que desde una computadora se están haciendo peticiones de acceso, por ejemplo, que son como llamadas, quiero Eran entrar, de están todas las tocando la puerta, computadoras. imagínate. Hoy en día existe algo que se llaman hambres de bots, ¿ya? O Ok, granjas de bots. Tú ajá. puedes alquilar, tú alquilas, a ti te dan un acceso y tú tienes a tu disposición 15.000 computadoras virtuales para enviar peticiones a una página web. Y eso es algo que hoy en día, si tú tienes la Hasta plata, vulnerarla, hasta entrar. Ujú. hasta que, entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Desde esta página web empezaron a saturar este servidor. Es un servidor, pues, que realmente expone ciertos servicios que la gente necesita consultar. Y medio lográbamos limpiar, porque ahí vienen muchos temas ya donde tú tienes que trabajar ya no solo en un firewall, sino también tú puedes implementar un WAF, que son herramientas de protección en capa 7 que te permiten filtrar todo este tipo de solicitudes a nivel de HTTP o HTTPS, pero realmente o sea, estaban tratando de ingresar en el servidor que tenía esa publicación. Y es increíble porque Agresivamente. agresivamente, o sea, o sea, existen muchos tipos de ataques, ¿ya? Entonces, pero ese tipo de ataques específicamente hacen mucho ruido. ¿Por qué? Porque los Ujú. sistemas te informan. ¿Por qué? Porque hay lentitud, ¿ya? Y esos son los que son los ataques más, si se pueden, son los eso es como gritar, eso es como querer gritar, Ok, ¿ya? El problema de querer gritar es que todos te escuchan, ¿sí? Pero si tú sí, haces sí, un ataque que es muy silencioso, nadie te va a escuchar y va a tener un mayor impacto, porque tú puedes claro. estar dentro de una red. Imagínate, estas personas en el primer caso que te comentaba, puede ser que En ellos las de estuvieron fachadas, 15 ¿verdad? días dentro de la red, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que se busca del atacante es estar dentro de una red y empezar a ver números, empezar a ver tráfico. ¿Ya? Y dependiendo de la cantidad de números que yo vea en facturación, en la base de datos, porque si tú ya estás dentro de la red, tú vas a poder llegar al sistema de facturación, si tenés algún SAP o si tenés algún, no sé, algún programa que te trabaje la facturación, tú vas a poder llegar. Y si este programa es un programa que tú contrataste hace 11 años y está en la empresa hace 10 años y ahí está el sistema y no lo toquen porque funciona. Y eso es algo que hoy en día se vive mucho. El si algo no lo Ok. toques, ahí déjalo. Pero realmente esa misma frase es la que hace que hoy en día, cuando algún hacker de España, Rusia, China logre ingresar
y se va a dar cuenta de que el último parche de vulnerabilidades de la herramienta fue hace 10 años, se van a Eso me reír encanta. porque van a Si, decir, si funciona, no lo toques. Y yo como director de empresa, creo que me estoy identificando con alguno de esos temas, ¿verdad? Porque sí, claro, claro, mientras menos inviertas y si la plataforma está funcionando, uno no asume hay que que ahí tocarlo, estás en el mundo ideal, no hay que tocarlo, ¿verdad? correcto. Pero al No, contrario, eso ¿verdad? sí, esto es todo lo contrario, porque cuando yo revisé esa base de datos, porque en la empresa nosotros trabajábamos con un sistema de facturación y yo reviso de que el último parche de seguridad fue hace, yo ni siquiera había llegado a la empresa, porque esta empresa ya tiene muchos años de operar y ese sistema siempre estuvo ahí, ya. Ok, Entonces digo yo, entonces empiezan las dudas. ¿Cómo fue que el virus se pasó de esta máquina a esta otra máquina? Ya, si al final ese sistema estaba conectado entre estas dos computadoras. Ya. Pues mira, volviendo al caso, sí se expandió, o sea, sí tuvimos una semana de declive completo en la empresa en donde no se pudo operar porque el virus ingresó por medio de un correo electrónico. Ya a la persona de súper, bodega le llegó un correo típico. electrónico. Ujú, El top uno de ataques es por medio de correo electrónico. Ya, lo más no es básico es un correcto. phishing, pero también existe la suplantación de identidad. Hacer una suplantación de identidad lleva tiempo porque tú necesitas información de esa empresa, ya, ya sea, tal vez yo digo que la suplantación de identidad tiene un mayor impacto porque las personas a veces sí se creen lo que tú estás colocando en el correo, pero también viene la concientización del personal, porque cuando yo Pues, revisé el historial de correos, yo vi que el correo era un Word así que decía, te comparto la hoja de inventario. O sea, realmente yo le digo al chavo, pues, o sea, este es un Word, yo puedo identificar que este Word, o sea, viene de alguna parte de España, alguna parte de Rusia, y yo no creo que no te hayas dado cuenta, le decía yo al chavo. No, es que yo estaba esperando ese correo y solo lo abrí, le di clic y le di ejecutar. Bueno, o mira, sea, eso es, voy a aprovechar a contar una experiencia que yo tuve también corta, pero solo para que quede bien claro el tema de suplantación de identidad. En una organización para la cual yo trabajaba, en esa organización yo estaba a cargo del área comercial. Sin embargo, era parte de la junta directiva y recuerdo que nos enteramos de que se pagaron $40,000 a un proveedor en China. Y a la semana el proveedor estaba requiriendo el pago de esos $40,000. Y no, ya se le pagó, ¿verdad? Era la respuesta. Cuando fueron a hacer una revisión detallada, mandaron un email que se parecía muchísimo a los emails de este proveedor, con la firma, con el nombre de la empresa, pero cuando uno se va al detalle de ver la dirección de email desde donde venía el es otro. requerimiento de pago, era otra cosa. Entonces al final se pagaron $40,000 a un hacker, a un asaltante digital. Regalaron, Y, te voy a- regalaron 40 sí, mil dólares. y la empresa seguía teniendo la deuda con el proveedor, un proveedor de Correcto. materias primas. Entonces, punto, puedes venir y quedarle mal a un proveedor de materias primas internacional. Bueno, realmente ningún proveedor de materias primas, pero en este No, caso era un proveedor de materias primas internacional, de materias primas básicas. Entonces hubo que pagar nuevamente los $40,000 para poder continuar la relación con este proveedor. Pero no se pudo hacer nada para recuperar el pago de esa suplantación. O mm, sea, el email, sí créeme que la persona de compras se confundió, creyó que era el email original, ¿verdad? Entonces, eso es la suplantación de identidad que sí, Esteban nos estaba sí. mencionando. Pues, regresando al caso de la empresa de fachadas, nos mencionaste que, digamos, hay varias decisiones, si se paga o no se paga, finalmente se pagó, tuvieron ese periodo de tiempo en donde no hubo operaciones, ¿es correcto? Sí, 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 ¿Y realmente, qué pasa después cuando termina el ataque, cuando pagaron y ya habilitaron otra vez el no, sistema? El problema en se este acaba ahí. caso, no, en este caso nosotros hicimos esa llamada de ayuda, porque al final, en ese entonces, pues mi expertise no era tanto en temas de ciberseguridad, yo estaba más enfocado en IT, y yo le dije, pues a los dueños, tenemos que buscar alguna empresa que nos ayude. Y cuando yo Ok. busqué ayuda,
el monto que me dieron ellos para irme a ayudar en ese momento era súper elevado, o sea, y era solo una consultoría de poder llegar a revisar qué estaba pasando. Entonces yo les digo a los dueños, ¿te acordás hace 6 meses que yo te enseñé una factura, una cotización de cierta cantidad de antivirus? Ahora mira lo que nos están queriendo cobrar solo para venir a consultarle. Entonces, a la gran puchica, el chavo así, mire. Al final la decisión que tomamos con junta directiva, porque no es una decisión en donde solo influye el IT, influye la gente toda la gente que ve la parte monetaria, financiero, están los dueños, fue no pagar rescate, sino directamente Ok, perder 15 días de información, porque el backup se hacía, digamos, de los primeros días de enero y el ataque fue ok, un 20, digamos, fue un 29, entonces a hacerse el backup iba. Entonces, cuando yo les dije, sí, yo tengo backup de todas estas personas, pero lo tengo de hace 30 días, pues, porque ese es el control que se llevaba. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que trabajaron esas personas en 30 días se perdió. Ya, wow, wow, pero fíjate, realmente es un tema que a mí me fascina, pero creo que es cierto lo que tú dices. Es como cuando uno compra una póliza de seguro, ¿verdad? Es más barato correcto. cuando comprar la póliza de seguro con tiempo anticipado, asumiendo que, pues, pidiéndole a Dios, como Que no, decimos, que no pase nada malo. que no tengas que usarla, y entonces ese es el costo más barato, pero el costo de Sí, recuperar algo cuando ya hubo un ataque, cuando sucedió, es altísimo. Pero también el santísimo. objetivo de este podcast es que podamos conversar y entender que hoy por hoy hay soluciones de ciberseguridad que no son tan caras, ¿verdad? Ya la ciberseguridad ya no Claro, es para grandes empresas, para bancos, sí, para financieras, sino que hoy por hoy ya hay soluciones que están al alcance de un empresario pyme que tiene 50 colaboradores, hasta sí, 350 colaboradores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta que es más barato prevenir que resolver. Entonces, los costos que correcto. aparecen, como tú nos decías, cuando sucedió el incidente, fue no pagar, pero ya tenían un negocio detenido, se detuvo el negocio. Entonces decidieron perder información. Correcto. ¿Y qué cambió en la empresa luego del ataque? ¿Qué hicieron? La mentalidad, la mentalidad, porque a nivel personal las personas se alteran mucho. Ya, o sea, las personas, yo creo que tal vez por el hecho de tener mucho tiempo en el área de informática, en servidores, ciberseguridad, redes, para mí es un poco más factible entender las cosas, pero cuando alguien que no es de ese rublo, alguien de contabilidad, alguien de administración, bodega, les dicen es un ataque de ciberseguridad, las personas entran en pánico. Ya las personas empiezan como de, mi información, mis datos, y si se me pasa el teléfono, ya, y yo creo que el shock de las personas es, y si me hackean mi cuenta de banco, ya. Ujú. ¿Por qué? Porque en la empresa, o sea, automáticamente creo que la mente empieza a conectarlo todo, ya porque habían muchas personas que me decían, Esteban, mire, ¿y qué pasó? Mire, tuvimos un evento de ciberseguridad, estamos tratando de contenerlo, pero entonces revíseme el teléfono. Puchica, le decía yo, pero ¿qué tiene que ver su teléfono con su computadora personal? Es que yo pasaba información a la computadora del trabajo. Uy, le digo, o sea, empiezan las mismas personas empiezan a soltar ciertos cabos y yo le decía, pero si es la computadora del trabajo, o sea, no tiene por qué tener información personal. No, es que yo ahí le saqué un backup a mis fotos. Y le dije, sus fotos ya las tiene un chino allá en alguna parte del mundo, ya las está viendo alguien más, ¿va? Sí, Y que conste para nuestra audiencia que se dice un chino más por decir lo distante que puede estar la persona, el hacker, sin sí, hacer alusión específica al sí, sí, sí. origen de un ataque, porque realmente Correcto, hoy hay ataques cibernéticos desde cualquier parte del mundo. Y más como Esteban cualquier nos parte del estaba mundo. contando, cualquier persona de a pie que puede meterse, comprar un virus e inclusive pagar para que se lo modifiquen y atacar a una empresa. Entonces, Claro, realmente el tema de estar consciente como empresa, mantenerte educando y reeducando a los usuarios de los dispositivos digitales, celulares. Ya vieron el ejemplo que nos decía Esteban.
Desde los celulares compartimos información, desde tablets, desde laptops, desde computadoras de escritorio. En cualquier momento estamos conectándonos con nuestras redes y transfiriendo información y recibiendo información también, porque aquellas empresas que tienen plataformas de cobro reciben datos de tarjetas, ¿verdad? Correcto. Que realmente es una banda magnética que puede o no tener solo datos de la tarjeta, ¿verdad? Puede tener cualquier otro tipo de datos. No sabemos de dónde pueden venir los ciberataques, pero el objetivo, digamos, estamos hablando del antes, durante y después de un ciberataque. Esteban nos mencionaba la importancia de concientizar y educar a los colaboradores de una empresa, pero si lo analizamos no desde la técnica, sino desde la realidad del negocio, cómo genera miedo, ¿verdad? Un ciberataque, porque estamos en un medio Claro. que no conocemos. ¿Y cómo lo resuelvo, verdad? Y en ese momento buscamos la ayuda. Sí, Pero mira, Esteban, si tuvieras que dejarle una sola idea a un director ejecutivo, un gerente general, dueño de empresa que nos escucha hoy, ¿cuál sería vos? ¿Cuál sería mira, el mensaje que darías? yo creo que algo muy importante es que em, no, cuando pues alguien o algún empresario busca, pues siempre, el empresario siempre va a buscar el tema del profit, invertir y recuperar, pero realmente la ciberseguridad no es una forma de invertir, sino es una inversión para prever. Ya no se busca el hecho de, ok, yo voy a gastarme cierta cantidad en licenciamiento y yo voy a recuperar esa plata en 6 meses. O sea, no, eso no funciona así. Sino tú lo que estás haciendo es invertir en que tu empresa al momento, porque al final, tarde o temprano, muchas empresas dicen, no, es que aquí nunca va a pasar nada. Y 6 meses después, o sea, considero yo que se perdió más de lo que se tuvo que haber gastado, ¿ya? Entonces, Buenísimo, buenísimo. yo creo que mi Me encanta tu mensaje, mensaje, José. sí, Ujú, dale, no, yo creo que el impacto a nivel empresarial, porque al final se busca, a nivel, todo se resuelve en números. Yo creo que no es, no, o sea, no es invertir en ciberseguridad, porque eso no se va a recuperar, ¿sí? Sino que es invertir en reducir el impacto que se vaya a tener, ¿ya? Porque si en la buenísimo. empresa no hay backups, Claro, si en la empresa no hay un sistema de monitoreo, no hay un firewall, y ha pasado, Freddy, ha pasado empresas mucho más grandes, corporativas, que invierten millones y millones en ciberseguridad, son monstruos, pero no invierten en el factor humano, y el factor humano siempre es el eslabón más débil de la cadena de protección. Ya, buenísimo. la codicia, la avaricia, todo eso, pues no creas, o sea, realmente hoy en día hay correos de suplantación de identidad perfectos en donde te dicen tu nombre, Freddy Castañeda, mucho gusto, le saludamos de parte de la cooperativa tal. Mire, le comento que tenemos un cupón de descuento de tanto si usted, y la gente cae. Pero si la gente no tiene esa concientización de la maldad que pueda, porque realmente eso es maldad, ya buscar ese tipo de ganancias es maldad, es la pura maldad. Entonces, yo creo que uno de los eslabones más débiles de la cadena siempre va a ser el factor humano. Eso es algo que hoy en día hasta las grandes empresas caen por eso, porque alguien abrió un clic, Buenísimo. por la curiosidad. Todo eso es algo que afecta e impacta en una escala. O sea, Mi- la inversión va a ser reducir, la inversión que tú hagas se va a ver en la reducción del impacto, porque del tú vas a impacto. tener gente preparada. Buenísimo. Sí, Esteban, como director ejecutivo de una empresa, me lo dejaste bien claro. O sea, el dinero que yo pongo en proteger mi negocio de ciberataques, tanto educando a mis colaboradores, concientizándolos, así como tener las herramientas de monitoreo adecuadas, de protección, Correcto. aunque no me hacen 100% vulnerable, pero reducen muchísimo la brecha del Reduce. riesgo. Eso Sí, es más bien una inversión porque voy a reducir el riesgo de que se detenga la continuidad de mi negocio, que me hace perder mucha más plata correcto, que lo que correcto. piden de rescate. Luego el tema de reputación, ¿verdad? Porque imagínate que, Sí, como tú decías,
Si ya tenían semanas metidos en el sistema, si se roban los datos de mis clientes o de mis proveedores, la reputación de mi empresa está en juego. ¿Y cómo recupero esa reputación? Eso es muy delicado y muy Sí, riesgoso. Son temas que vamos a estar tocando contigo más adelante, Esteban, primero Dios, o nos referirás allá a algún otro colega experto en ciberseguridad con quien sí, con podamos todo seguir gusto. hablando, pero gracias. Entonces, solo me gustaría decirle a nuestra audiencia si este episodio te hizo cuestionarte cómo está hoy tu empresa. Te invitamos a reservar una llamada de asesoría con el equipo de Cybernova, ¿verdad? No es una llamada de ventas, es una conversación estratégica para entender tu realidad y ayudarte a tomar mejores decisiones. Creemos en Cybernova que lo primero es saber dónde estás parado, ¿verdad? Tener acceso a un análisis de vulnerabilidades, entender qué tengo que hacer para solucionarlo, cuánto cuesta solucionar esos riesgos y qué impacto económico estoy reduciendo al hacer estas inversiones, ¿verdad? Pero al final son temas que vamos a estar conversando, así que los invito a que se vuelvan a conectar a nuestro podcast en donde tendremos más de la experiencia de Esteban y de otros colegas de ciberseguridad y esperamos pues poderles agregar valor, no solo con el podcast, sino que conversemos. Queremos conversar con ustedes y conocerlos. Así es que queremos regalarles nuestra experiencia y de esa manera agregar valor. Bienvenidos a este podcast de Cybernova y entendiendo la ciberseguridad, o como yo le digo, humanizando la ciberseguridad. Humanizándola, sí, correcto. Buenísimo. Entonces yo me despido. Esteban, ¿quisieras despedirte de la audiencia? No, yo creo que pues para mí fue un gusto que me tomaran en cuenta. Como te comentaba, creo que la parte de la experiencia y estar ahí en el momento no es lo mismo que leerlo en un libro, no es lo mismo de ver un video. Es la emoción de en ese momento tomar decisiones en crudo y pueden ser decisiones que afecten, porque al chico de bodega sí, pues se tuvo que tomar la decisión de despedirlo, porque la decisión Wow, que él tomó en ese momento impactó una en mala toda la decisión. empresa. Ujú. Fue una mala decisión. Yo le dije, mira, cuando sea así, nada te costaba llamarme y decirme, Esteban, mira, me llegó este correo. O sea, sino tu decisión fue abrirlo, ¿ya? Sin consultar, Ok, sin no tener previamente un equipo de consultoría, pues realmente em, hay que aprender a vivir, a vivir con las decisiones y la decisión que se tomó en ese entonces fue despedirlo, a pesar de que era una empresa que llevaba, el chico llevaba como 10 años en la empresa. O sea, él se conocía qué ves. cada tuerca, cada pin, él sabía dónde estaba, pero una decisión afectó mucho a la empresa. Y tal vez él no era responsable, no tenía la culpa, pero no, o sea, al final yo creo que pues son decisiones que toman muchas veces las juntas directivas, pero yo creo que para mí ha sido un placer, Freddy, que me hayas invitado. Con todo gusto estamos, Gracias a ti tengo por tu muchos tiempo. más casos de experiencia en donde se han visto temas muy complejos también, o sea, y la desconfianza del personal a veces también es un factor que puede jugar en contra, puede jugar mucho en contra y a veces los dueños no saben ni quién está sentado ahí. Ahí te lo digo todo, ahí te lo Excelente. dejo para otro próximo podcast. Te puedo contar una anécdota muy importante que, o sea, sí, complicado. Buenísimo. Pues te agradezco la sugerencia de ese tema. Creo que en el próximo podcast vamos a hablar un poquitito de aquel tema que pusiste tú sobre la mesa, Esteban, de la inteligencia artificial, qué podemos esperar y cómo se ve el ambiente de la ciberseguridad con la inteligencia artificial. Pero también queremos hablar cosas básicas, ¿verdad? De ciberseguridad, Claro, poderles claro. compartir cuáles son los distintos tipos de ataques para que los vayan conociendo, cuáles son los síntomas que va dando la empresa, así como nos mencionaba Esteban, llegó un email desconocido, entonces ese tipo de síntomas que parecieran ser de un Sí, ambiente natural, ¿verdad? Entonces no sí. los tomemos tan a la ligera Ujú. y bueno, los invitamos a seguir conectados con nosotros y no queremos, como les decía anteriormente, generar miedo, simplemente es hacernos consciente de lo que hoy estamos viviendo. Vivimos en un mundo conectado geográficamente por las redes sociales, por el internet, por los dispositivos digitales, así es que vamos a seguir conversando. Si tienen inquietudes, también nos pueden escribir
Vamos a tener aquí abajito publicado en nuestros canales de contacto y estamos para servirles en Cybernova. Gracias, Esteban, y que tengan excelente día.